gusto estar aquí con ustedes. Vamos a orar un minuto más antes de empezar. El Señor siempre tiene propósitos tan especiales. La alabanza, la última, tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a compartir hoy. Y yo siempre siento como una confirmación del Señor a través de muchas situaciones como esa, porque pues yo no sabía que iban a hacer la alabanza hoy, pero cuando decimos que tenemos hambre del Señor y que queremos conocerlo, precisamente vamos a una meditación acerca de cuánto conocemos al Señor. Amado Padre, esta mañana te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias porque tú eres el que instruye siempre nuestro corazón. Te pedimos, Señor, esta mañana que tú hables a nuestro corazón a través de esta palabra y a través de tu Espíritu Santo, y que cada día nos ayudes a crecer en el conocimiento de quién eres tú y en el conocimiento también, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Bendice mis hermanos siempre en esta congregación, mis hermanos Pulido y todos los siervos que tú tienes trabajando en este ministerio. Derrama siempre tu presencia en medio de todos y bendice a todos y cada uno y sus hogares en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, el tema se llama ¿cuánto conoces al Señor? Parecería una pregunta un poquito extraña cuando vivimos en un contexto del área del mundo en donde vivimos. Hace poco mi hija con su esposo acaban de regresar de un viaje misionero en Japón y estuvieron en unas áreas que me comentaban que habían jóvenes que nunca habían oído hablar de Jesús. Yo le decía, pero ¿cómo es eso? Pues sí, o sea, tal vez habían oído de que la Navidad y cosas así, pero realmente no conocen a Jesús. Y esa es una realidad. Claro, ahí era Japón, pero hace un poco tiempo estuvieron también en China y ahí es un poquito más complicada la cosa. Han estado en la India. O sea, pensamos que todo el mundo conoce al Señor. Y salimos a la calle, hacemos una encuesta y preguntamos a cualquier persona, mire, ¿usted sabe quién es Jesús? Y nos va a decir que sí, en nuestro contexto. Va a decir, sí, la Navidad, la vaquita, el buey, las 7 palabras, la Semana Santa. O sea, un conocimiento genérico. O sea, como alguien de que han oído nada más. Pero realmente conocer a Jesús es otra cosa. Y yo quiero hablar de eso esta mañana. Quiero hablarle a través de varios casos de la palabra que hay una progresividad en el conocimiento de Jesús. Y que nosotros todavía no hemos llegado al final. O sea, le conoceremos plenamente cuando le miremos cara a cara. Pero aún estamos en un proceso. Yo tengo 40 y pico de años de ser cristiano y de ser ministro, y sigo conociendo al Señor. Y seguimos conociendo al Señor. Cada día hay algo nuevo para nuestra vida. Cada día hay una revelación nueva. Hace muchos años adopté el sistema de leer 2 veces la Biblia al año. Y cada vez que paso por algún pasaje, mi hijo me dice, ya te la sabes de memoria. Ojalá la supiera de memoria. Pero cada vez que pasa uno por muchos lugares que ya leyó y que los ha leído muchas veces, se da cuenta que hay algo ahí que uno no se había dado cuenta. Y esa es la revelación, como Dios va creciendo en nosotros. Cuando cantaban hoy, tengo hambre de conocerte, etcétera, es eso lo que nos mantiene en el camino de ir entendiendo quién es el Señor en nuestra vida. Vamos a hablar de varios personajes. La introducción la voy a hacer con algunos versículos de Job, por una cuestión que quiero llamarle la atención, pero después vamos a platicar primero de una mujer que es muy particular en la palabra, la samaritana, y del pueblo donde ella vivía, en Sicar, o sea, los samaritanos que estaban ahí. Y en el mismo contexto vamos a hablar de un oficial del rey, porque es una de las cosas maravillosas, es que no importa quién sea, la palabra nos enseña que todos tenían necesidad de conocer al Señor y que no lo conocían. Esa era la realidad, porque incluso terminamos lo que vamos a ver con un ciego de nacimiento.
que conoce a Jesús de una manera tan especial, y vemos el contraste de los religiosos que se esperaría serían los que conocían verdaderamente a Dios y al Mesías, y eran los que menos lo conocían, porque a veces pensamos que esto es solamente de un conocimiento intelectual. Pensamos, no, yo sí conozco, pero la cuestión es que la relación, la intimidad que tengamos con el Señor en nuestra vida personal es lo que nos va llevando realmente a conocer al Señor. Y todos tenemos una experiencia diferente. Eso es lo interesante. Él sabe cómo trabaja con nosotros, y cada uno de nosotros, aún en un matrimonio, el esposo y la esposa tienen áreas que conocen al Señor de manera diferente. Y nuestros hijos son igual. Empiezan desde pequeños, gracias a Dios, en el trasfondo de conocer al Señor, y toda la vida lo van a estar conociendo también. Hay un personaje que es Job en la palabra. Dice el capítulo 1, verso 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y fíjese las características. Era un hombre perfecto y recto. Esto es mucho decir en la palabra de Dios. Y temeroso de Dios y apartado del mal. Cualquiera hubiera dicho: este hombre conoce a Dios perfectamente, porque tenía características de mucha integridad, un corazón verdaderamente que buscaba a Dios, a pesar que esto es escrito en una época que había muy poca revelación de Dios. Recordemos, esto estaba empezando. Esto iba a la par del libro de Génesis. Sin embargo, sabemos todo lo que desarrolla el libro de Job, un libro que tiene tantas cosas que enseñarnos y que a veces son mal entendidas, y le pasa de todo. Sabíamos que pierde a la familia, pierde todas sus riquezas, y tal vez pierde de lo más sagrado, su salud. Y aquel hombre estaba en medio de todo, perdido. Incluso vienen 4 amigos que con amigos así mejor prefiero no tener amigos, porque lo que vienen es a tratar de acusarlo, a tratar de llevarlo a un punto como quien dice: ya arrepentite pues. Hasta su esposa se lo dice. Y le digo, en medio de todo aquello, Job muchas veces se queja. Job muchas veces incluso llega a decir: ¿para qué nací? Es mejor un abortivo que yo sea. Ya se imagina la desesperación de vida de Job. Pero al final, cuando Dios lo confronta en capítulo 38, 39 en adelante, y le empieza a revelar quién es Dios de veras, porque ahí es donde nos damos cuenta que aún una vida de rectitud, de santidad, no necesariamente significa que conocemos a Dios. Ahora, termina y dice en el capítulo 42, en el verso 9, le dice Job a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjese cómo a través de todo aquello, que no fue tanto tiempo, fueron 8 o 9 meses la parte que sufrió Job, pero al final le llega a decir: de oídas te había oído. Y hermano, vivimos en medio de una sociedad que de oídas ha oído de Dios. Esa es la realidad. Por eso es que vemos tanto problema, tanto lío, lo que ahorita oraba nuestro hermano Tito de nuestro país, porque de oídas hemos oído. Pero la pregunta es: ¿cuánto realmente podemos decir mis ojos te ven? Y no estoy hablando de una teofanía, de verlo físicamente, sino mis ojos te ven es una expresión de hoy sé quién eres tú. Y por eso el mismo Job le dice: ahora me siento, de veras me debería haber callado la boca, porque llega a ver la plenitud de quién es Dios. Y de eso es que le quiero platicar. Esto es solo la introducción. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Será que estamos en algún nivel de oídas te he oído? ¿O será que verdaderamente hemos empezado a ver a Dios obrar en nuestra vida, en nuestra familia y en todas las cosas de nuestra vida? En Juan capítulo 4, voy a parafrasear, el pasaje es un poco largo, es el encuentro de Jesús con una mujer que tenía unas características muy especiales. Primero, era samaritana. Había una enemistad de varios siglos ya
entre judíos y samaritanos, por cierta situación de la historia que no voy a referir ahorita. La cuestión es que los judíos rechazaban a los samaritanos, no los miraban como parte de ellos, sino como paganos. Esa era la realidad. Pero además era mujer, que en el contexto de la cultura en que está dado este pasaje, usted sabe que la mujer estaba muy desvalorizada, totalmente. Pero además le viene a sumar otra cosa: una mujer que ya iba por el sexto y ni siquiera era su marido. O sea, todas esas circunstancias ponen un encuentro totalmente increíble. Imagínese el Hijo de Dios, aún en su cultura considerado un rabino, un maestro de la palabra, sentado platicando con una mujer de esta calaña. O sea, hasta los discípulos se asustaron cuando vinieron y lo encontraron. Pero en esa conversación, esta mujer empieza a conocer al Mesías. Ella no lo conocía, de oídas había oído hablar del Mesías, sabía que había un Mesías. Incluso era religiosa, porque hasta se pone a quererle discutir a Jesús. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se ha de adorar, pero nosotros decimos que en otra parte. O sea, como tratando de encontrar una forma religiosa de justificarse, que es una situación muy normal y muy común en el día de hoy. El verso 9 dice: la mujer le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque no solamente fue un encuentro de hablar, le viene a pedir que le dé agua, porque había venido al pozo de Jacob a sacar agua. Y le dice, lo sorprendido de esta mujer, primero es que aquel varón le hable, que le dirija la palabra. Recuérdese que los religiosos llegaban al extremo de cambiarse de calle si venía un pecador, porque se iban a contaminar. Ya se puede imaginar los prejuicios que existían. Y por eso le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy mujer, y me pides de beber? O sea, es una de las cosas más tremendas del pasaje, es que Jesús se acerca pidiéndole algo. Imagínense, el Señor del universo pidiéndole un poco de agua a esta mujer. Pero eso nos habla ya de lo que ella jamás imaginó, de un Dios que nos ama de esa manera. Ahí empieza el tema de esto. Luego que Jesús tiene ya una conversación con ella, que es cuando le dice, puso el dedo en la llaga: llama a tu marido y ven. Dice: no, Señor, no tengo marido. Bien dices, porque has tenido 5 y con el que estás ahora no es tu marido. Era una forma de hacerla reaccionar. Pero aquella mujer, con aquella pequeña rendija abierta de lo que Jesús le está diciendo, porque de dónde aquel rabino judío, que no era de la región, le está viniendo a decir su vida. Ya se puede imaginar eso. Y aquí pasa de un estado de hablar con un judío a empezar a cuestionarse si no era un profeta. Fíjese cómo va el crecimiento en el conocimiento de quién es el Señor. Y le dice en el verso 19: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí ya dio un paso, ya caminó un poquito. Y le digo, en este mundo hay incluso entre las grandes religiones mundiales quienes creen que Jesús fue un profeta. O sea, pero eso no es suficiente. Eso solo es el pasito para ir creciendo en quién es realmente el Señor. Y dice en el verso 25: le dijo la mujer, cuando empieza ya a quererle sacar discusión religiosa, le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Fíjese cómo sí tenía la parte de la parte conceptual de quién podía ser este hombre. Pero ahorita ya estaba entrando. ¿Será que no es un profeta? Es algo más. Ya el Mesías, la palabra Mesías, la palabra Cristos en hebreo y en griego significan el ungido de Dios. O sea que lo que estaba diciéndole es: sabemos que va a venir el ungido de Dios. Conocían las escrituras. Y es otro paso más que va dando esta mujer,
sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjese que no podemos decir que no sabía de lo que estaba hablando. Sí conocía, sí entendía, sí sabía que había algo especial. Como aquel hombre se acercó, le pide agua, tiene una conversación, le revela su vida. O sea, ya va una serie de elementos que ya la llevan a cuestionar. O sea, sí, yo sé que va a venir el Cristo, el Mesías. Cuando esa pregunta, cuando esa duda empieza a entrar en el corazón del hombre, es que está preparándose para conocer al Señor. Así haya sido religioso toda su vida, así haya practicado una religión durante toda su vida, es hasta que se llega a ese cuestionamiento en que empezamos a darnos cuenta que Jesús es algo más que solo el profeta, que solo esto, lo otro. Como recuérdense que por eso religiosamente tienen el Jesús sentado, parado, como usted quiera, porque no hay una comprensión de quién es. Y como le digo, aunque nos canten las 7 palabras, los pasajes más conocidos y de vez en cuando la parábola del sembrador, no significa que conocen al Señor. ¿Me entiende el punto de esto? ¿Qué sucedió con esto? Jesús le da una respuesta que un día nos dio a todos y que nos dejó parados. Le dijo: yo soy. Recuérdese que yo soy es el Ayahá, es el nombre de Dios. A tal extremo que cuando lo llegaron a buscar en el huerto de Getsemaní, les dijo: yo soy, todos se cayeron al suelo. Imagina el poder de esa expresión en la boca de Jesús. Aquella mujer se impactó. Imagínense, sabemos que va a venir el Mesías llamado el Cristo, cuando venga nos va a decir, y de repente le dice a Jesús: yo soy. En otras palabras, aquí lo tienes enfrente. Ya se puede imaginar lo que esta mujer le estaba pasando en su corazón ese día. Ese día que se levantó como cualquier otro día, agarró su cántaro y se fue a traer agua. No sabía que se iba a encontrar al Mesías. No sabía que iba a encontrar aquel del cual las escrituras ya tenían profetizado que había de venir. Fíjese qué tremendo esto. Y dice en el verso 28: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Imagínense la emoción de esta mujer. Y déjeme decirle algo: no eran aquellos cántaros de plástico que venden en cualquier tienda. Había un trabajo de estos cántaros. No era barato ir a dejar olvidado el cántaro ahí al pozo, pero era tal el punto de la mujer que ya no le importó ni el cántaro. Ese es el primer punto. Pero el otro es que en la misma cultura de rechazo, por la misma situación de la mujer, no se iba a atrever a ser mensajera de un mensaje de este tamaño para el pueblo. Se puede imaginar qué rechazo podía generar. Y por eso es que hoy en día mucha gente no puede creer que alguien que ha sido un tremendo pecador, como decía mi pastor de 7 suelas, hoy sea predicador, hoy conozca a Cristo, hoy ande ministrando al Señor. Mucha gente dice: no puede ser, si este señor era aquí, era allá. Pero esa es la obra de Dios, hermano. Y le voy a decir, entre los primeros evangelistas en la Biblia está la samaritana, la cual no le importó ni quién era, ni de dónde venía, ni lo que había hecho en su vida, sino lo único que movía su corazón era la emoción de ese encuentro con quien se había ido a topar al pozo. Y mire lo que dice: y dijo a los hombres, mire el mensaje: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y lanza una pregunta que en el contexto, cuando se entiende, es una pregunta tremenda. Fíjese lo que les dice: ¿no será este el Cristo? Ya se puede imaginar la reacción de todo aquel pueblo. Pero depende cuán metidos estemos con Dios. Depende cuánto ha impactado el Señor nuestra vida. Cuando usted abre la boca, le va a impactar a los demás.
porque no somos un loro que repite algo. Somos alguien que esté emocionado de haber conocido a Cristo. ¿Me entiende la diferencia de esto? Ya se puede usted imaginar en aquel momento, aquel pueblo, aquellos hombres, se les olvidó quién era la mujer, se les olvidó el pasado. Lo que les llamó la atención fue el fuego, el poder con que aquella mujer les dice: vengan a ver, ¿no será el Cristo? Hay una historia muy interesante, creo que fue en España, algo así, donde había un mudo en un pueblo y había una gran mina que hacía muchos años se había perdido. Nadie la había encontrado, sabían que tenía mucho oro, muchas cosas, pero nadie sabía dónde estaba. Y aquel mudo, una vez caminando en el campo, se la fue a topar. Y cuando se dio cuenta, regresó al pueblo a llamar a todos. Y se puede imaginar un mudo queriendo decir algo, pero era tal la emoción que la gente vino y fue a ver lo que él quería comunicarles. O sea, y esa era la emoción que vemos en la vida de esta mujer. ¿No será este el Cristo? Y aquí vamos a ver un primer resumen de esto. Primero lo vio solo como un judío extraño que había venido y le había hablado, le había pedido agua. Ya más adelante lo empezó a ver como un profeta, como alguien que tenía la capacidad de la visión de saber quién era ella. Pero en el tercer punto ya lo ve como el Cristo, como el Mesías. Ahí es donde vamos en la gradación del crecimiento de conocer al Señor. Es ahí donde empieza nuestro examen. ¿En qué etapa estamos ahorita de conocer quién es el Señor? ¿Qué sucedió? Ahora vamos con los samaritanos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Mire, cuando la palabra dice que a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación del evangelio, ahí es donde entendemos esto. ¿Me entiende? O sea, no es el vaso. Claro, Dios hace vasos de barro y nos hace vasos de oro cuando el contenido es el mensaje de Dios. Pero no es el vaso, es el mensaje, es el toque de Dios. Ahí cantábamos: si tan solo puedo tocar tu borde, tu mano. Eso es conocer al Señor. ¿Me entiende? Y en la falta de entendimiento de esto, el hombre religiosamente trata de tocar un Dios de palo, pues, para decir sí lo toqué. ¿Me entiende? Pero este punto, viene el pueblo y ahora le dicen los samaritanos que creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio y me dijo todo lo que he hecho. O sea, como le digo, el impacto de quién es Jesús en nuestra boca depende de la experiencia de vida que tengamos con Jesús. O sea, no es lo mismo que usted vaya a hablar de alguien que leyó en un libro, alguien que leyó en Wikipedia y que sabe dónde nació y todos los detalles. No es lo mismo a que usted vaya a hablar de su esposo, de su esposa, de sus hijos con los que convive diariamente. ¿Me entiende lo que quiero decir? Eso es conocer, no es intelecto. Alguien puede saber muchísimo de presidente Lincoln o de quien quiera y ser un experto. Hay expertos en tipos de biografías, pero nunca lo conocieron, nunca le dieron la mano. Y eso es lo que pasa con mucho cristianismo en este tiempo, hermano. Tienen conocimiento intelectual de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Me explico? Y esta mujer, sin universidad y sin nada, se lo topa de un día a otro y se da cuenta quién es ese Señor con que está hablando. ¿Qué dice la palabra? Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron en que se quedase con ellos 2 días. Y fíjese lo que dice el versículo 41: y creyeron mucho más
por la palabra de Él. Mire, todos hemos tenido esta experiencia. Yo corrí muchos años. Un día me empecé a ser medio amigo en las carreras de una persona que yo no conocía, y de repente nos pusimos a platicar un día. Y me dijo: mira, estábamos entrenando por una de 42 kilómetros, teníamos que correr por lo menos 2 horas y pico diarias. Y un día me dijo: mira, ¿cuándo vamos a correr juntos? Me gustaría platicar más. Y era banquero, y yo también. Entonces nos fuimos a correr. Lo que el hombre quería era darme testimonio. Y le digo, yo me quedé como alguien que yo no conozco me venía a contar su vida. Pero el punto central era hablarme de Jesús. ¿Me entiende? Y claro, la primera reacción, el escudote: yo soy tal religión, ¿no? Pero conforme fue pasando, él me invitó a unas reuniones. Ahí conocí al Señor, hace 40 y pico de años. O sea, hay alguien que por la palabra de Él creemos, que es el testimonio del Señor. Pero ya después, ya nosotros pasamos a este otro grado de revelación. Ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos, dice el verso 42, hemos oído y sabemos. Y mire, hay una serie, la palabra de Dios en exégesis siempre tiene énfasis de algunas palabras que cuando la leemos a veces pasamos muy rápido. Pero aquí hay una palabrita: sabemos que verdaderamente. ¿Qué significa eso? En su contexto es algo que usted no tiene pero ni una pizca de duda. Eso significa verdaderamente. Y fíjense que Jesús muchas veces decía: de cierto os digo. Es ese énfasis de esto. Dice verdaderamente. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imagínense, toda una ciudad ahora está creyendo en Él. Pero todo empezó con una chispita, que fue el testimonio de una mujer que desde el punto de vista cultural y lo que usted quiera, hubiera sido la menos indicada. Pero es así trabaja el Señor. Ahí tiene el ejemplo del gadareno, un hombre que le temían, que andaba desnudo corriendo por los cementerios y todo el mundo ni se le acercaba. Se convierte en el evangelista a la ciudad de Decápolis, a las 10 ciudades en Gadara. Es el que lleva el mensaje de Jesús. O sea, ese es el tipo de situaciones en que realmente pasa en una fase de crecimiento. A ver, veamos un momentito. Primero, los samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer. Eso fue lo primero. Oyeron a través de ella, y como le digo, con qué fuerza, con qué autoridad de Dios, porque eso solo Dios lo da. Aquella mujer les testificó, que le pusieron atención y le creyeron, hermano, porque esa es otra cosa más. Luego creyeron por la palabra que el mismo Señor les habló. Eso ya fue otro nivel más. Pero tercero, creyeron que era el Cristo, el Salvador del mundo. Vemos nuevamente la gradación. Está creciendo ese conocimiento. Están sabiendo quién realmente es el Señor. Por eso el mensaje se llama: ¿cuánto conocemos realmente al Señor? ¿Hasta dónde llega nuestro conocimiento? Hay un varón en la palabra que es llamado el padre de la fe. Ese hombre creía en Dios y lo demuestra de muchas maneras. Salió sin saber a dónde iba, ofreció al hijo cuando se lo pidieron. O sea, ya es un nivel donde está tan seguro de quién es el Señor, que ya no duda para nada en darle todo lo que el Señor quiera de nosotros. ¿Me entiende el punto? Ya no hay reservas. Y eso es conocer al Señor, cuando ya no hay reservas, cuando usted estaría dispuesto a cualquier cosa por agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos con otro caso. Este es un oficial del rey, un funcionario importante, y aquí nos enseña otras cosas.
Juan 4:46. Y fíjense que apenas estoy yendo así seguidito nada más, y estoy pasando un montón de versículos, porque aquí hay muchísima enseñanza en esto. O sea, la palabra es, fíjense que tenemos ahorita 4 meses y medio de estar estudiando el libro de Hebreos. Y al principio los hermanos me inquietaban que en un estudio avanzábamos 4 o 5 versículos. Ahora ya se dieron cuenta que no es así la cosa. ¿Por qué? Hay tanto ahí que usted no puede avanzar. Tantos que hay ahí que escudriñar, que usted no puede avanzar. Y Dios está hablando a su corazón, y está hablando a su corazón, y está hablando, y empieza a entender, esto va con aquello, donde el Señor está llevando su corazón hacia conocerlo en toda su plenitud. Y claro, no pretendo que hayamos llegado, como decía Pablo, todavía falta mucho trecho. Veamos este caso. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. De aquí sacamos varias conclusiones. Primero, este oficial había oído de Jesús. Sí sabía quién decían que era Jesús. No lo conocía todavía. Y creía que podía tocar a su hijo y sanarlo. Y ahí había dado un paso increíble. Como aquella mujer, si tan solo tocara su manto, imagínense. Eso es un nivel de fe tan sencillo, pero que es el que produce milagros. ¿Qué sucedió aquí? Descendió a buscar a Jesús. Deducimos del pasaje, por un dato que le voy a mostrar ahí, que tenía que caminar por lo menos un día entero para llegar a donde estaba Jesús. No estaba a la vuelta de la esquina. Alguien le comentó, no sé dónde estaba, la palabra no nos dice, solo nos dice que de regreso a su casa pasó caminando toda la noche. Por eso le digo, no estaba cerca. Pero alguien le dijo, y él empezó y vino a buscar a Jesús hasta donde estuviera. Hay un testimonio que da un hermano que fue un evangelista tremendo, sobre todo en la India, Tilly Osborne. Cuenta que una vez tuvieron una campaña en una ciudad, imagínense, en la India, y el último día acababan de terminar y estaban recogiendo ya todas las cosas. Había llegado miles de personas y todo, y de repente vieron a alguien arrastrándose entre el lodo, alguien que estaba tratando de llegar a la tarima arrastrándose en el lodo, y alguien se bajó y lo fue a traer. Era un paralítico que cuando ya lo interrogaron, había pasado 3 días queriendo llegar a aquel lugar, porque creía que aquel hombre que hablaba de Jesús podía hacer algo por él. Ya se puede imaginarse en uno de los libros que él escribió. Y claro, Dios lo tocó. Pero imagínense, 3 días arrastrándose para llegar con la expectativa que si aquel hombre que predica al Jesús que dicen me toca, puede hacer un milagro. Y lo recibió. Esas son las cosas de Dios, hermano. Y le digo, aquí este hombre se mueve y va a buscar a Jesús para hablarle, y dice, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, Israel tiene una geografía mera especial. O sea, que cuando dicen subió a Jerusalén, es porque Jerusalén está a 600 metros sobre el nivel del mar. O sea, descendió. No sé, le digo de dónde había venido, pero había venido a buscar a Jesús. Y le dice: desciende antes que mi hijo muera. Y el verso 50, Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Fíjense nada más, no vino con él. Ese es otro nivel de conocimiento del Señor.
no fue con él. No le dijo, sí, vamos. A Jairo le dijo, vamos. Aquí no, aquí le dijo, ve, tu hijo vive. 2 cositas le dijo nada más. Pero mire la respuesta de este varón. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, había caminado tanto para venir a encontrarse con él, para rogarle por su hijo, y la única respuesta es, ve, tu hijo vive. ¿Se imagina eso? Me recuerdo de Pedro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. Fíjese cómo así funcionan las cosas de Dios, de una manera tan sencilla, que por eso es que pone locos a los sabios del Señor. Exactamente, porque queremos encontrarle que si le pongo aquí, le sumo la teoría de la relatividad, entonces tal vez Dios me va a oír. Hermano, ahorita están confirmando los tamaños del universo con los nuevos telescopios y todo, y qué bueno científicamente, pero sabemos que el que hizo los cielos y la tierra es el Dios que tenemos. Lo único que nos hace entender esto es cuán más grande que lo que creíamos es el Señor. Acaban de encontrar un grupo de una galaxia que está a 300 años luz de donde estamos. O sea, imagínense 300 años viajando a más de 300,000 kilómetros por segundo. Métale pluma, ¿cuánto es eso? Ahora, si hasta allá está en la obra de Dios, imagínense el tamaño de Dios. Es maravilloso eso. Y viene, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él descendía, ya donde él vivía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, fíjese esto, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor su hijo? Era la curiosidad. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Por eso le digo que pasó todo el día o la noche caminando. Dice el verso 53, el padre entonces entendió. Fíjese que hay varios elementos, no quise entrar con esa gradación que también es importante. Oyó, entendió, conoció, esos son grados de conocimiento de Dios también. Dice que por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. Eso es un entendimiento basado en la fe. Eso es diferente. Bueno, ¿qué pasó aquí? El padre entonces se entendió, ya había creído, porque cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, él creyó y se fue. Y no sabía del milagro. Hasta el otro día, cuando lo vienen a encontrar, le dicen, Señor, tu hijo está bien, está vivo. Pero decía, ¿y cuándo fue eso? Ayer como a las 7. Fíjese, entonces dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Veamos la gradación en lo que estamos manejando en el tema. Primero, vino a Jesús rogándole por la sanidad de su hijo, porque había oído hablar de Jesús, porque había oído hablar de aquel rabino. No entendía quién era, ni mucho menos que era el Hijo de Dios. Solo sabía que había poder en él y le habían dado testimonio de él. Alguien le había dicho, porque todo funciona así con Dios también. A Naamán el leproso, una sierva traída de Israel le fue a decir a la esposa, ¿por qué no le decís a tu esposo que va en Israel y busque al profeta para que lo sane su lepra? O sea, los mensajes, ¿ya se ha dado cuenta? Así que van. Por eso es que nunca, por favor, nunca calle su boca para contar las maravillas que Dios hace en su vida. Nunca. Porque usted no sabe quién puede estar oyendo. Mire, he oído experiencias donde alguien le está dando testimonio a alguien y después ese alguien, pues así mero especial, ¿va?
Sí, vos, otro día platicamos. Cuando él va, se acerca a alguien que estaba oyendo, perdóneme, como decimos en buen chapín, de chute. Y le dice: mire, perdone, a mí me interesó lo que usted le dijo a aquel. Mire las maravillas de Dios, hermano. Así trabaja. Así trabaja. Usted no sabe dónde va a llegar la palabra cuando usted está dando testimonio de la gloria de Dios. No sabe. Por eso nunca callemos nuestra boca, mi amado. ¿Me entiende el punto? ¿Qué sucedió acá? El segundo punto: creyó a la palabra que Jesús le dio y se fue sin saber nada, si había milagro o no, si el Señor había hecho algo o no. Y hay otros grados aquí de conocimiento también. El centurión ni siquiera fue a buscar a Jesús. Mandó un siervo y le dijo de una vez: ni siquiera necesito que vengas a la casa y lo toques, solo di la palabra y eso me basta. Fíjense los niveles, cómo se mueve esto. Dios tiene una variedad de mover las cosas, hasta echarle lodo después de haber escupido en el suelo en los ojos a un ciego. Cualquiera sí, pero ¿por qué? O haber orado 2 veces por alguien porque oró por su vista y el otro miraba, pero como árboles, lo jaló y volvió a orar por él. O sea, cuando metemos a Dios en una cajita y creemos que tiene que hacerlo así como yo creo, ya lo estamos limitando. Hay tantas maneras. Recuerden, es el Señor de los cielos y la tierra. Cómo lo haga, cuándo lo haga, eso no importa. Lo importante es que creemos que lo va a hacer. ¿Entiende el punto? ¿Qué sucedió? Creyó la palabra y se fue. Al recibir el testimonio de los de su casa, creyó en Jesús con toda su casa. ¿Hubo gradación? Sí. Alguien le contó de Jesús, lo fue a buscar, después le creyó a lo que Jesús dijo, regresó, ahora ve el testimonio, ahora cree con toda su casa. Y así son todos los casos que encontramos en la Escritura, hermano. Todos tienen una gradación de conocimiento. El mismo Moisés fue criado por la mamá, cosa que no fue casualidad, instruido en el Dios de Israel, y no conoció al Señor hasta que lo vio en la higuera. ¿Y cuántos años habían pasado? Más de 40. Pero así son las revelaciones de Dios. Y claro, lo llegó a conocer como nadie, porque el mismo Señor le dijo: a otros les hablo por sueños, a este le hablo cara a cara. Hasta le resplandecía el rostro cuando estaba hablando con Dios. O sea, diferentes formas, pero al final todo tiene un común denominador, y es el maravilloso amor de Dios que trata personalmente con cada uno de nosotros. Esos son los casos que estamos viendo. Terminemos con otro caso más, siempre en Juan, solo que ahora 9. Aquí tenemos el caso de un hombre ciego de nacimiento. De acuerdo con la tradición judía, si alguien había nacido así, es porque los papás habían hecho a saber qué barbaridad. Eso es lo que, por eso la pregunta de los discípulos a Jesús fue: ¿y este por qué nació así? ¿Él pecó o los papás? Fíjense bien, siempre pensaban con esa mentalidad. Y Jesús les da una respuesta tremenda: no, ni este ni los papás. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y eso es algo que nos cuesta entender. Y perdónenme, no hablo más de eso porque todavía estoy digiriendo cosas de esto. Veamos lo que pasó. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y dice en el verso 10: y le dijeron, ya que untó lodo, lo mandó a lavarse al estanque Siloé. Hay detalles ahí que lo único que están probando es algo que se llama obediencia. Es otra de las formas como Dios trata en nuestra vida. ¿Usted cree que Dios necesitaba que el arca de Noé tuviera exactamente las medidas, el alto, el ancho y todo que Dios le dio? No, lo podía salvar en una balsita.
Pero eso se llama obediencia. Hizo todo conforme el Señor le mandó. ¿Usted cree que Dios se podía manifestar sin necesidad de todos los detalles del tabernáculo? No, pero lo hizo para enseñarles obediencia. Y así hay un montón de cosas en la palabra. Detalles, la vestimenta de los sacerdotes, los sacrificios, la forma como destazaban el sacrificio y qué era lo que quemaban en holocausto y lo que se comían o lo que... Todos esos detalles que leemos en libros como Levítico, como Números, son detalles que hablan de la obediencia. Porque cuando dice la palabra que terminaron hasta el último detalle del tabernáculo, en ese momento vino la gloria Shekinah, la presencia de Dios sobre aquel lugar. Obediencia. Nunca cuestionemos, ay, pero Señor, ¿qué lógica tiene que me pidas esto? Usted no lo cuestione, usted haga caso. Obedecer a Dios es bendición. Amén. Sigamos viendo. Viene y se arma la gran controversia entre el pobre ciego sanado y los fariseos. Fíjense qué tremendo esto. Le dijeron, verso 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y el hombre solo tenía un testimonio. Yo antes era ciego y ahora veo. Imagínense, qué tremendo testimonio. ¿Cuántos no dicen antes yo andaba en drogas y ahora sirvo a Cristo? Antes yo era adúltero y ahora soy excelente padre y esposo. ¿Por qué? Por la vuelta de calcetín que Dios nos pega, hermano, para su gloria y por su misericordia. Veamos esto. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y el hombre respondió, aquel hombre que se llama Jesús. ¿Cómo conocí a este hombre a Jesús? Alguien le dijo, mira vos, ¿y cómo? Que es que ahora, pues fíjate que un señor por ahí vino y me dijo, me echó lo y me dijo, mira, anda, lávate. Y regresé viendo. Eso es lo único que sabía aquel hombre. No era ningún maestro de teología, pero tenía una experiencia con Dios que muchos la quisiéramos. ¿Me entiende? Y por eso regresa y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate tú. Y me lavé y recibí la vista. Hermano, seamos honestos. Con toda nuestra gran ciencia, tecnología, con toda la teología que tenemos, si nos dan un testimonio así, ¿qué pensamos? Este pobre se le cayó un tornillo. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? No. Seamos honestos. ¿Cómo así que le echó lodo? ¿Y por qué lo mandó a lavarse a Siloé y no al río Jordán, por ejemplo? Dios tiene detalles. Obediencia, otra vez, tiene detalles. Y el hombre lo único que sabía era que era ciego y ahora miraba. Y lo único que podía dar explicaciones, hermano, era nada más lo que aquel hombre que se llama Jesús le había mandado a hacer. El testimonio, otra vez. Ahora, dice el verso 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y mira esto. Y él dijo, no sé. O sea que ni siquiera sabía dónde estaba Jesús, hermano. ¿Me entiende? Y sabía que había sido Jesús porque alguien le dijo. Porque él no miraba. Él solo sintió por ahí que le echaron lodo en los ojos y oyó una voz que le dijo, vete a Siloé y te lavas. Nada más. Y alguien dijo después, mira, ¿y quién fue ese que? Es alguien que le dicen Jesús. Imagínense la forma de ir conociendo a Jesús. Pero aquí es una forma diferente a las que hemos visto. Aquí hay un tremendo milagro en medio antes de ver a Jesús. Fíjense cómo viene el orden de esto. Dice, verso 25. Entonces él respondió, porque la discusión de los fariseos fue, eso no puede ser. Llamaron a los papás, interrogaron a todo mundo. Mire cómo es que mira. Primero, lo de siempre. No, esa es una farsa usted.
la gente llega en muletas y sale caminando. A esos están engañando. Siempre piensan eso, ¿cierto o no? Pues igual pensaron aquí, no, no es, lo que pasa es que de plano no era ciego, ha de ser otro. Y ahora dicen que ve. Y llamaron, y los propios papás, por miedo a que los echaran de la sinagoga, dije, pues mire, él ya está grande, pregúntele a él. Nosotros no sabemos, lo que sabemos es lo que él dice. Dice cómo va desarrollándose los hechos en esto. Y dice, le dijeron, ese de plano es pecador. Y mire la respuesta de este hombre. Él le respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé, pero una cosa sé. Oiga esto, una cosa sé. Habiendo yo sigo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y vuelve a responder, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y mire, aquí voy a tocar un punto que es delicado. Hay un momento que el Señor dice, sacude el polvo de tus sandalias y sigue. Esto es cuando la gente no quiere oír. Suena muy duro, yo lo sé, pero es muy peligroso cuando la gente rechaza y rechaza y rechaza. Y en un momento que el Señor dice, ok, no quiere, hay muchos allá afuera que quieren, sigue tu camino. Y eso es lo que pasó aquí, exactamente. Otra vez le vuelven a decir, respondió el hombre, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjense que hasta se ofendieron ahí, les está diciendo, pues si ustedes son los que debieran de saber mejor que nadie quién es él. Hay mucha gente en este mundo que cree que los religiosos son los que conocen a Dios, y se llevan un chasco cuando entienden la verdad de Dios y se dan cuenta que hay muchos religiosos que ni conocen a Dios y tal vez han leído la Biblia en 7 idiomas. ¿Qué sucedió? Verso 31, ahí voy terminando. Y sabemos, fíjense lo que les dice el ciego, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Imagínense, ahora tenemos al que era ciego evangelizando a los religiosos. Pero así funciona Dios. Así es como caminan las cosas del Señor. Veamos este último punto en gradación. Primero, aquel hombre recibió un milagro sin saber quién era Jesús y sin verlo. Segundo, da testimonio de él y de cómo le sanó. Y una cosa de la sencillez de este hombre es lo que cuenta del lodo, es sencillez. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba adornar que se abrió el cielo y sonaron trompetas y bajó un ángel y entonces vino Jesús y puso la mano sobre sus ojos. Eso es lo que los religiosos buscarían. No, lo está diciendo tal y como fue. Ahora entiende que no era un hombre común, sino alguien a quien Dios oye y da poder. O sea, ahí es donde empieza ya el tema del crecimiento, de conocer al Señor. Y en el último punto, creyó que venía de Dios. Eso significa el Mesías y con poder de Dios. Fíjese todo lo que va pasando en esto. Hay alguien que es expreso en esto, el de la cruz. Ese le creyó a un rotulito que decía Jesús, rey de los judíos, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ese ni siquiera le predicaron, hermano. Pero esa es la forma como Dios obra. Un contraste entre los que creemos que saben y los que creemos que no saben. Un contraste en la sencillez como obra Dios, pero en todo siempre el común denominador de su gracia y su misericordia. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias por tu amor y misericordia.
Gracias porque un día alguien vino con esa buena nueva a nuestro corazón. Tal vez lo oímos en la radio, tal vez lo vimos en la tele, donde haya sido y como haya sido, pero tú tocaste nuestro corazón. Gracias también, Señor, porque nos has dado un nivel de expectativa, un nivel de conocimiento de ti hoy, que no podemos callarlo al mundo, que tu Hijo amado vive. Gracias por tu misericordia y gracias porque tú tomas de lo que no es para hacerlo. Hoy somos hijos de Dios por tu misericordia y tu gracia. Hoy, Señor, sabemos hacia dónde vamos y sabemos, Señor, que el testimonio que tenemos en nuestro corazón es la verdad de tu evangelio. Síguenos dando oportunidades de compartir, de no callar esa bendición de quién es tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos que este mundo tiene tanta necesidad de ello y, Señor, el tiempo se acaba y debe sentir un apremio en nuestro corazón en ir y, como hizo el Gadareno, Señor, contar cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros y cómo tú tuviste de nosotros misericordia. Bendice esta congregación siempre, bendice la obra y, Señor, sigue siempre añadiendo tanto conocimiento como ministración, como personas que vengan al conocimiento de la verdad. Te bendecimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.